Quisiera aprovechar esta conversación para que le cuente a nuestra audiencia cómo fue que Alex Saab, un empresario sancionado por la Casa Blanca, que tiene procedimientos abiertos en la Florida por presunto lavado de dinero, penetró la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue que esto ocurrió? Sí, como bien dices, el señor Alex Saab, bueno, ya es un empresario colombiano que acaba, bueno, en julio pasado fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y acusado también de lavado de dinero por un tribunal en Florida, entre, digamos, las causas más significativas que se le siguen. Fundamentalmente porque él es el principal beneficiario del programa de importaciones de alimentos para los CLAP, pero además también porque él se ha convertido en uno de los operadores más importantes del gobierno de Maduro en todo lo que tiene que ver con la exportación ilegal del oro venezolano para conseguir dinero en efectivo que que finalmente llega a Venezuela. Eh, Nosotros en Armando Info hemos estado investigando a este señor y su participación en el tema de los CLAP desde finales de 2016. Desde entonces hemos visto, bueno, que ha conformado una red interminable, se ha beneficiado con innumerables negocios desde que Nicolás Maduro llegó al Palacio de Miraflores en abril de 2013. Y desde hace unos 3 meses más o menos, fuentes, digamos, confiables, información bastante creíble que nos estaba llegando, nos indicaba que este señor había logrado penetrar la Asamblea Nacional, especialmente la Comisión de Contraloría, nada más y nada menos, que si lo vemos hoy en día diríamos que es el único órgano de investigación que puede haber independiente al chavismo, eh, buscando fundamentalmente que desde allí se emitieran documentos, oficios, cartas, que vinieran a decir que, bueno, que esa comisión investigó y que no había nada en contra de él y que no hay motivo por el cual investigarlo a él, a sus socios, a sus empleados o a sus empresas. Eh, Nosotros, bueno, al recibir estas informaciones nos pusimos a investigar. Esto ha sido, como te digo, de meses. Esto no es una cosa de 2 o 3 días. Y lo que comprobamos es que el diputado Luis Parra, de Primero Justicia, electo por el estado Yaracuy, ha tenido durante meses comunicación con Carlos Liscano, un empresario colombiano, empleado de Alex Saab y dueño en Venezuela de las tiendas CLAP. En esas comunicaciones han funcionado para definir la estrategia de qué es lo que se iba a hacer y así es como se terminó, digamos, acordando que desde la Comisión de Contraloría diputados se prestaran para esto, que básicamente era emitir especies de certificados de buena conducta. Ojo, sin que de esto quedara constancia, evidentemente, porque eso no Claro. fue aprobado con los protocolos normales que debe tener una sesión de una comisión de la Asamblea Nacional, no quedó registrado, sino era dárselos al cliente, en este caso diría yo, y bueno, que esta persona usara eso en beneficio suyo Es decir, y nada. se redactaban estos oficios, se sellaban con el respectivo y oficial sello de la Comisión de Contraloría y se le entregaban a esta persona, a este enlace. Eh, Así es, ¿no? Y terminaban llegando a las manos de los principales beneficiarios de esto. Como recordarás, Mariana, más o menos desde hace unas semanas se empezaron a filtrar a las redes de forma anónima. A mí también me habían llegado, incluso poco antes, me habían llegado estas cartas, estos documentos que venían, digamos, a confirmar la hipótesis que nosotros estábamos trabajando. Todas estas cartas estaban firmadas fundamentalmente el último trimestre del año pasado, pero nosotros en nuestra investigación probamos que hasta ahorita, el 9 de octubre pasado, hubo una gestión reciente que trajeron dos diputados de la Asamblea, que son el diputado José Brito de Primero Justicia y el diputado Adolfo Superlano, hasta hace poco de Cambiemos, él fue expulsado hace poco de Cambiemos. Trajeron a la Fiscalía Nacional de Colombia, donde están investigando al señor Alex Saab, una carta para hablar, digamos, lavarle la imagen al señor Carlos Liscano, este empresario que trabaja con Alex Saab y su empresa con la que controla las tiendas Claro. Esa carta del 9 de octubre fue firmada por Conrado Pérez, Chaín Bucarán, José Brito, el propio Adolfo Superlano y otros diputados, en lo que resulta una gestión, digamos, inconcebible. Se alude incluso, se justifica que esa carta se resolvió hacerla en una sesión ordinaria dentro de la comisión que no existió. Ujú. Y tengo también la información, como está explicado en el reportaje, que enviaron a finales de septiembre una carta de la misma naturaleza, incluso al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ya. O sea, lo cual es increíble porque
el Departamento del Tesoro tiene meses investigando con unidades de inteligencia financieras de varios países al señor Alex Saab por el rol que está sobre jugando. esto no tuvo la confirmación por parte del Departamento del Tesoro de que haya sido recibida esa comunicación, ¿no? No, nosotros no pudimos confirmarlo con el Departamento del Tesoro. Sí pudimos confirmar el envío, que se envió el paquete. Okay. Quienes entren y vean el reportaje van a ver que está ahí una foto del paquete que se envió. ¿Por qué cree, Roberto, que hubo la intención de destapar esto en este momento? ¿Por qué esas primeras filtraciones? Porque yo quiero hacer la salvedad y es lo que usted ha hecho es un trabajo periodístico a profundidad. Es un reportaje que además forma parte de una profunda investigación que por mucho tiempo ha hecho Roberto Dennis a este empresario y a todo este entramado de corrupción. No se trata, en su caso, de una filtración, se trata de un reportaje con pruebas. Pero ¿por qué específicamente en este momento dar a conocer estas cartas? A ver, es una buena pregunta, Mariana, y quizás no vamos a tener todos la respuesta del todo exacta, pero aquí yo creo que se han juntado varias cosas. Como bien dices, nosotros tenemos desde 2016, finales de 2016, investigando el rol de Alex Saab en los negocios con Nicolás Maduro, estos negocios recientes, porque previamente lo habíamos investigado. Como recordarás, el 6 de noviembre hay un tuit de José Guerra, el diputado José Guerra, donde alerta que está en marcha una operación que él denominó Maletín Verde, donde básicamente decía que había, y estas son palabras de él, un traficante de bolsas CLAP y un exgobernador intentando comprar voluntades en la Asamblea Nacional de cara a voltear diputados, la opinión de diputados, obviamente pensando en el 5 de enero. Yo creo que aquí se cruzaron las dos cosas. Es evidente que el tuit de José Guerra puso en alerta a los involucrados y deliberadamente, no sé quién, esto es percepción, no lo tengo confirmado, pero deliberadamente, probablemente en el seno de los involucrados, dijeron, mira, aquí hay que filtrar esto para empezar a regar culpas, esparcir, crear confusión. Nosotros seguimos en el foco de nuestra investigación, que como te digo, de esto solo tenía como 3 meses, y lo que queríamos ver es cómo se gestó esto, quiénes participaron, en efecto, si hicieron esos documentos y si eso seguía ocurriendo. Y yo creo que quienes lean el reportaje lo van a ver. Pero indudablemente que, digamos, para ser más específico con tu pregunta, yo diría que el tuit de José Guerra encendió las alarmas de los involucrados y probablemente motivó que empezara esas filtraciones que empezaron desde hace una semana de las cartas, pero nuestro reportaje va todavía mucho más allá de eso y no nos quedamos con esta filtración solo de las cartas. Que vamos a hablar también con el diputado José Guerra esta noche. Roberto, ya obviamente algunos de ellos han salido a defenderse y han acusado que las firmas no son suyas, las firmas de estos documentos que fueron alteradas, e incluso lo acusan a usted de extorsionador. ¿Qué les dice? ¿Qué responde usted a estas acusaciones? A ver, hay varias cosas, hay que dividir la pregunta en varias cosas. En efecto, hoy ha habido reacciones, son reacciones yo diría destempladas, que están evadiendo el foco de lo que realmente revela el reportaje. O sea, yo creo que aquí los involucrados tienen que dar explicaciones de por qué llegaron, por ejemplo, a la Fiscalía de Colombia a entregar una carta en defensa del señor Carlos Liscano y de la empresa que controla las tiendas CLAP en Venezuela. Tienen que hablar por qué y desde cuándo estaban en conexiones con la red de este empresario colombiano Alex Saab y no otros asuntos. Además, creo que hay que rendir cuentas, que es otra cosa importante, que estos diputados estuvieron viajando por Europa en abril, como refleja el reportaje, estuvieron en varios países, por ejemplo Bulgaria, estuvieron también en Francia. Y de esos viajes nunca se informó nada. Ellos informaron del viaje que se hizo en mayo, donde estuvieron en Roma y estuvieron en Madrid denunciando a Rafael Ramírez, creo que a los empresarios del caso Derwick y a otros casos. ¿Por qué se viajó a Europa? ¿Quién financió eso? ¿Cómo se viajó? ¿Dónde se resolvió que había que hacer esos viajes? Porque eso no consta en la Comisión de Contraloría. ¿Y para qué se viajó? ¿Están los diputados en condiciones de mostrar los oficios que entregaron a las autoridades? Eso es lo que hay que... Su presunción es entonces que esos viajes formaban parte de la búsqueda de estas absoluciones a Alex Saab. Nosotros tenemos información y como lo mostramos en el reportaje, que buena parte de esos viajes estuvo encaminado realmente a eso. Ahora...